Cordial saludo para todos nuestros hermanos católicos del mundo, aquí en nuestros canales, el canal del Padre Hernán Vergara y nuestro canal Refugios Marianos Colombia. Un saludo también para todos nuestros hermanos mexicanos que miran, escuchan, atienden y ven y aprovechan la catequesis, las enseñanzas del Padre Hernán. Y también aquí un saludo para quienes ya están inscritos en este canal, Refugios Marianos Colombia 1. En esta tarde vamos a hacer un diálogo, una conversación con el Padre Hernán. Pero antes de eso, quiero recordarles que si no se han suscrito a nuestros canales, hay que suscribirse, hay que darle like, o sea, el dedito arriba, comentar y compartir. Compártale a la comadre, al compadre, al primo, al tío, al que sea, pero ayúdenos a que nuestros canales lleguen a más personas, porque aquí estamos es para defender nuestra fe católica, defender nuestra Madre del Cielo, defender las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús, sus evangelios. Aquí estamos es para eso. Ya lo que se sale fuera del evangelio no estamos obligados a creer ni a seguir. No estamos obligados. Solamente lo que estamos obligados es a lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo lo dice, como decíamos aquí en Colombia, un famoso noticiero, póngale la firma. Si lo dice nuestro Señor Jesucristo, póngale la firma. Bueno, muy bien, entonces después de esta recomendación, vamos a irnos con el Padre Hernán para saludarlo en esta tarde y que nos cuente qué tema nos trae para hoy en este día. Padre, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Refugio Marianos. Antes que nada quiero comenzar con una pequeña oración, si me permite, para comenzar Claro, Padre, como decimos, a ver, tiene un retorno por ahí. Y ahora sí, como decimos aquí, no, ni más faltaba, claro, porque un cristiano sin oración es como un soldado sin fusil, podríamos decirlo. Entonces, adelante, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, Padre, ¿cuál es el tema que nos trae para hoy? Entonces, cuéntenos y como dicen los mexicanos, hágale pues. Pues más que nada quiero yo, más que desde un plano teológico, sino desde un plano totalmente práctico, de que nosotros los seres humanos, para empezar, fuimos hechos por Dios, a imagen y semejanza, en cuanto a que no es que seamos dioses, pero tenemos la capacidad de vivir o para vivir eternamente, es decir, no vamos a morir. En cuanto al alma, nuestro cuerpo va a morir y van a sepultarnos o lo que hagan, pero hemos de resucitar, y en cuerpo y alma. Entonces, al tener nosotros un alma inmortal y un cuerpo que no va a morir, tenemos una necesidad de Dios, una sed de Dios, porque Dios nos ha creado de tal manera que hace morada adentro de nosotros. Esto no es una fábula, amadísimos hermanos. Incluso dice el texto evangélico, vendremos a Él y haremos morada dentro de Él, refiriéndose a la Santísima Trinidad, que mora dentro de nosotros porque Dios así lo quiere cuando estamos en estado de gracia. Cuando estamos en pecado mortal, no está la presencia de Dios. Cuando estamos en pecado mortal, está la ausencia de Dios. Entonces,
qué importante es vivir en gracia de Dios. Es lo que nos merece el cielo. Es lo que me abre las puertas de la eternidad. Es lo que hace gratas las obras. Incluso hay obras santas que se pueden pervertir o pueden desaprovecharse totalmente por el pecado. Por ejemplo, el ayuno, la oración y la penitencia. Son obras muy santas, pero se pueden pervertir si no las hacemos por Dios. Si las hacemos por nosotros mismos, para ser alabados, por egolatría, para sentirme bien, al margen de Dios, entonces no tienen ese mérito. Y es donde se está perdiendo mucha fuerza. Y por eso dice el texto evangélico, habla de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo en el centro de la iglesia, con los brazos abiertos, decía en alta voz: te doy gracias, Padre eterno, porque no soy como los demás. No robo, no mato, pago mi diezmo, ayuno, hago oración. Y, o sea, se estaba alabando él. ¿Y qué dijo nuestro Señor? No salió justificado. Y en cambio estaba el publicano, que era tenido como por un pecador, y él atrás, no sé, ni siquiera levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Y salió perdonado, nos dice en la parábola. Entonces, es por qué lo hacemos las cosas. Como acercarse a la Santa Comunión. Bueno, va a depender de la intención de la persona y del estado de gracia. Porque dice bien el cántico, la secuencia del día de Corpus Christi, para unos es galardón para la vida eterna y para los otros para su condenación. Lo cual confirma San Pablo apóstol cuando dice: el que come indignamente el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. ¿Y cuál es la diferencia? Comulgar en pecado y comulgar en gracia. Igual la oración. Podrá haber personas de buena intención, de recta intención, que rezan y rezan y rezan y rezan hasta cuando están dormidos. Pero eso, pues eso no es señal de santidad. Porque también puede ser una persona nerviosa que se tranquiliza rezando y que lo utiliza como, más bien, como medicina. Entonces, ¿cuál es el motivo, la esencia de nuestra vida? Dice San Ignacio de Loyola, hemos sido creados para amar y servir a Dios nuestro Señor en esta vida y para verle y gozarle en la gloria eterna. ¿Y cómo se le ama a Dios, amadísimos hermanos? Con las obras. ¿Y cómo se hacen las obras? Dice el Señor: no todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Es decir, el que cumple los mandamientos. No cumple los mandamientos, pero siente muy bonito en su corazón, siente que le da hasta escalofrío cuando reza, como que se eleva. Eso no es señal de nada. Porque el día que no lo sienta, no puede decir que ya no lo está escuchando Dios. O sea, el sentimiento es una cosa, y otra cosa es la atención de vida y vivir en estado de gracia. Entonces, la devoción a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, es lo más santo que tiene la Iglesia, algo muy santo, pero también se puede corromper. Por ejemplo, cito ahora el caso de Cecil Rhodes, que está narrado en el libro de Felipe II de Thomas Williams, y nos habla de que Cecil Rhodes era el primer canciller, un hombre de político, y todos los días religiosamente rezaba el Santo Rosario de rodillas en la catedral a las 12 del día, todos los días. Cuando él llega al poder y asume un cargo prácticamente el segundo después del rey,
abandona el rosario y se convierte en un perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno, narra pues que realmente utilizaba esa devoción para ganarse, granjearse al pueblo, para que dijeran, es bueno, es devoto, ama a la iglesia, pero simplemente era como un medio electoral. Entonces ahí, pues no aprovecha, amados hermanos, porque es otra la intención. Y por eso a veces es un poco risorio, burlesco, a mi juicio, que algunos candidatos a la presidencia o a algunos cargos de elección, pues ahí se pueden a rezar su rosario y todo, pero a ver, ¿qué está haciendo? Y si de verdad lo hace, porque cuando se convierte en una farsa, la devoción a Nuestra Señora es algo muy burlesco, que hasta se hace odioso. Ver ese tipo de personas que pues se ven santas y realmente no tienen ni idea de lo que es la vida en gracia de Dios. Si uno tiene una herejía, por ejemplo, decir que una persona adúltera puede comulgar, es una herejía. O que todos se van a salvar, o que en cualquier religión pueden alcanzar la salvación de las almas, son sentencias directamente condenadas por la sede apostólica. Y alguien puede decir, sí, pero yo soy de buen corazón y yo amo a la Virgen, pero tengo estas ideas. Es que aquí es donde entramos a un espacio bastante amplio. Y aquí, no sé, don José, si me alcance a explicar. Sí, padre, sí, claro, no, su enseñanza está interesante sobre lo que tiene que ver con ese amor a Nuestra Señora, la Virgen María, y la devoción que hay que tenerle y la honra, porque nosotros decimos honramos a María porque somos de Cristo, pero eso se requiere también el compromiso, el honrar a María, como dice el Padre, se requiere el compromiso de la conversión. Conversión. Es lo mismo que hoy se predica en la Iglesia Católica sobre la misericorditis, como se dice. Pero si la misericordia de Dios se predica mucho, pero si la misericordia de nuestro Señor no está acompañada de justicia, de una conversión, pues no hay misericordia, porque es que hoy se predica mucho, es que Dios es muy misericordioso. Sí, eso es una gran verdad, eso no es una mentira. Dios es infinitamente misericordioso, pero eso va acompañado de un compromiso. Yo les digo, un compromiso, el compromiso de la conversión, porque Dios no nos va a obligar a las malas, no nos va a amarrar ni mucho menos para que nos convirtamos, no, nos dice, nos hace la propuesta, nos envía sus profetas, sus predicadores, todos para la conversión, pero no nos obliga. Pero hoy desafortunadamente hay una fuerte corriente que dicen es que el Señor es muy misericordioso, Dios es misericordioso, pero no le dicen que se conviertan. No le dicen que se conviertan de su pecado. Es más, antes lo apoyan porque dice y lamentablemente, pues ahí en ese sentido hay sacerdotes, monjas, dirigentes de la iglesia que dicen, no, es que si se aman, no importa que sea hombre con hombre, mujer con mujer, lo importante es que se amen, porque Dios es amor. Y claro, pues dicen una verdad como lo es Dios es amor, pero al mismo tiempo los están mandando al infierno porque el Señor no está prohibiendo este tipo de uniones, ni las está probando, ni mucho menos. Que les invita a la conversión, claro, claro que sí, a todos nosotros, todos los días nos invita a la conversión. La Santísima Virgen también lo dijo allá en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Ella lo está diciendo todos los días. Y en el Santo Rosario nos lo dice, hagan lo que mi Hijo les dice. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesús? Toda su doctrina que está en los evangelios, 4 evangelios que tenemos, como el amor a la Eucaristía,
coman y beban, hay que comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor, pero hay que hacerlo de manera digna, como lo dice el Padre. Y como lo decía San Pablo allá en la carta a los Corintios, hay que hacerlo de manera digna, porque si no, dijo San Pablo, come y bebe su propia condenación. Porque es que hoy lamentablemente la misericorditis está llevando a muchas almas al infierno porque están comulgando en pecado grave, pecado mortal. Y es más, es que hoy hasta le cambiaron el nombre al pecado mortal. No, eso no diga pecado mortal, no se diga así porque eso espanta a las personas, diga en estado irregular. Y en estado irregular. No, eso es pecado mortal porque lo dice San Juan en una de sus cartas. Hay pecados que llevan a la muerte, hay pecados que llevan a la muerte. Y si hay pecados que llevan a la muerte, pues es mortal. Pero hoy en el modernismo que tenemos, no diga pecado mortal, diga está en estado irregular. Entonces, pero es que yo estoy, no importa, el todo es que se amen, se adoren y se quieran. No, 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 no. Es lo que está diciendo ahí el padre Hernán, la conversión. Por eso hay que tener cuidado, de verdad que las falsas expectativas y las falsas devociones que podemos tener en relación a nuestra madre y a nuestro Señor. Hoy se predican muchas cosas que haciéndolas ver que son buenas, pero son malas. Y eso estaba escrito, estaba profetizado. Van a haber momentos que lo bueno le dicen malo, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Por ejemplo, otra cosa que está ahorita en el mundo es un odio contra la misa tridentina. La están anulando, están persiguiendo al sacerdote que celebra la misa tridentina. Y bueno, ¿y por qué están persiguiendo esa misa? Si se sabe que es antes es uno de los rituales más antiguos que hay en la iglesia. Entonces, vamos le sigo dejando la palabra al Padre para que nos ayude en toda esta confusión que tenemos ahorita en la doctrina de la iglesia. Muchas gracias. Y es muy ilustrador lo que usted está diciendo sobre cómo se pervierte las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y a este tenor quisiera comentarles primero qué es la Iglesia. Nos define el Catecismo de San Pío X que la Iglesia es el conjunto de personas que creen firmemente la fe de Jesucristo nuestro Señor, que tiene los mismos sacramentos y que obedece a los legítimos pastores. Entonces, si en el momento que una persona tiene una creencia o un pensamiento distinto diametralmente a lo definido por la Iglesia Católica, sobre todo lo que está contenido en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, pero yo creo que es el Big Bang. Yo creo que se hizo, pues, no sé, una explosión y que Dios no tuvo nada que ver. O sea, cuidado con eso. O que no existe el infierno, o que el infierno está vacío, o que el diablo se va a hacer bueno, o que no se confiesan los pecados uno con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esos pensamientos, cuando se hacen sentencias, se llaman herejías. Y las herejías tienen una cualidad que separan a la persona del cuerpo de la iglesia. Es decir, ya no es católico. ¿Por qué? Pues simplemente el decir que ya se pueden divorciar o separarse, se nulifica el matrimonio y se casen con otro. Eso es directamente contra un mandato divino. Y comulgar en pecado mortal, pues peor. O sea, esa no es la fe de Jesucristo.
Esa es la fe de la persona, que lo podrá hacer de muy buena intención. Pero aquí no es suficiente la buena intención. Aquí es necesario hacer lo que Jesucristo nuestro Señor quiere que hagamos. Dijo a los apóstoles, ir y predicar el Evangelio. El que guarde mi doctrina se salvará. El que no la guarde se condenará. Y cuando nuestro Señor venga, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, en la cárcel y enfermo y me visitaste. Pero ¿cuándo lo hicimos contigo? Cuando lo hiciste con uno de tus hermanos. Y a los otros, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y amadísimos hermanos, una manera de hacer muchísimo daño es la ausencia del alimento doctrinal y espiritual. Porque lo que está sucediendo es lo que dijo el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi Dominus Rex. El enemigo está en las arterias mismas de la iglesia, en las venas mismas, y le está destruyendo, y atenta a la doctrina. ¿Y cuál es la táctica de los modernistas que nos narra San Pío X? Esparcen sus doctrinas aquí y allá, de manera fragmentada, a manera de dudas. No dicen tajantemente la herejía, sino a mí me parece, yo creo, tal vez. Ese tipo de pensamientos es una táctica, porque no lo compromete. Y entonces cuando se habla de la misericordia de Dios, de que Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que nos va a perdonar a todos, y no nos puede condenar. A ver, primero que nada, Dios no condena a nadie. El que se condena es uno, según sus obras. Segundo, Dios es perfecto, y así como es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. De tal manera que por eso hizo el infierno. Entonces, pero por eso Dios nuestro Señor nos ha otorgado a la augusta Madre de Dios. Porque Nuestra Señora, la Virgen Santísima, no es la encargada de emitir juicios en el Tribunal Supremo, no es la que va a declarar sentencia de condenación. Ella es misericordia. Y por eso dicen los santos padres que si Nuestra Señora, la Virgen Santísima, está a nuestro lado en el juicio particular, y es un juicio ganado, se va a salvar. Entonces, es la Santísima Virgen precisamente el trono de misericordia, a quien se le encomendó la salvación eterna de las almas. Y es absurdo vivir en pecado mortal y pretender salvarse. Casi la sentencia de Lutero: mientras más peques, cree más firmemente. O sea, peca, pero cree firmemente. Entonces es un juego de palabras que finalmente lo que hay una tendencia hoy es: denle al pueblo lo que quiera hacer. Y así van a estar contentos. ¿Quieren ser adúlteros? Se hagan adúlteros. ¿Quieren comulgar en pecado? En pecado. Los homosexuales. O sea, todos. Pero eso no es lo que Dios estableció. Eso no es de Dios. Eso es del hombre, eso es del diablo. Y como bien dice usted, maestro, ¿qué sucede con la Santa Misa de siempre? La misa de nuestros padres, de los santos, la misa en latín de cara al altar. Para empezar, no se la inventó el Concilio de Trento. Es una misa antiquísima. Simplemente se codificó. Y en esa Santa Misa es, como lo dice, es el sacrificio eucarístico que se ofrece al Eterno Padre. La teología tiene sentencias, tiene dogmas, tiene partes que son invariables, no las puedes cambiar, porque si tocas eso, alteras la doctrina. Bueno, pues el Concilio de Trento estableció, está estrictamente prohibido, bajo pena de excomunión, rezar la Santa Misa
en lengua vernácula, o sea, en la lengua del lugar. Pues sí, pues es en la que se reza en todas partes hoy. Eso está condenado. Quitar el altar y poner una mesa está condenado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque se ha apartado de Dios. Se ha convertido en una religión del hombre. Y yo les digo, amadísimos hermanos que nos escuchan, hay un hueco muy grande, una sed de Dios. El mundo agoniza. Y por eso hay una persecución a la Santa Misa en latín. Dice, nunca la abrogaron, claro que la abrogaron. Y no la dejan celebrar. Y entonces sí, nuestros hermanos, dicen los judíos, hermanos mayores, los protestantes, a Lutero métanlo allí, a la Pachamama, con la oración blasfema que le hicieron. No pasa nada. ¿Y la Santa Misa en latín? Prohibida. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que dice el profeta Daniel, que el santo sacrificio sería abrogado hasta el fin. ¿Cuándo sería eso? Cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo. Así dice. Y hay profecías, como es una profecía y un dogma, que nuestro Señor Jesucristo ha de venir con gloria y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando venga el Señor por segunda vez con gloria y majestad, dice, ¿acaso habrá fe? ¿Habrá fe? Habrá una apostasía casi general. O sea, un apartamiento de la fe. Y lo más grave, son súper católicos, pero no saben perdonar. No saben perdonar. Persiguen a quien consideran que es su enemigo. Desprecian la Santa Misa de siempre. Y apoyan a pastores que la persiguen y la desprecian. Eso es apostatar de su fe. Por eso dice el Evangelio, os darán muerte pensando hacer un servicio a Dios. Entonces, para ser un buen católico, lo primero que se requiere es instrucción. Instrucción, buena pregunta. Porque, ¿en qué va a instruirse? Hay teología modernista, hay teología que aprueba el pecado contra el sexto mandamiento, hay teología espuria, sucia, que aprueba el adulterio, hay teología espuria que es una corrupción de la fe, que normalmente son los autores modernos. ¿Qué maneja? Todas las teorías modernistas, que la fe es un sentimiento religioso, que la fe, que Dios es producto de la necesidad del hombre, que los dogmas pueden cambiar. Esa es la fe modernista. Pero para ser católico, yo le aconsejo, para empezar, estudiar y aprender el catecismo de San Pío X, de preferencia el de 1900. Aprender el catecismo, para que sepa qué es la iglesia. ¿Por qué se obedece al Papa? ¿Sí? Porque es el vicario de Cristo. Vicario representa a el que cuida los intereses de. Pero no significa que pueda hacer lo que quiera. Entonces, cuando entendamos el porqué de las cosas, el porqué de la Santa Misa, ¿sí? Porque hay gente que quiere sentir a Dios, hay gente que va pues para sentirse a gusto, no lo regañe, no les hable duro, no les hable mal a la gente porque se va a ir. Pues que se vaya. Es que no es para agradar a la gente. La Santa Misa es el sacrificio para Dios. Sí, para Dios. Por eso es de cara al altar. Y ahora, cuando se dice misa en latín, pues habrá que ver qué misa en latín. ¿La de siempre? ¿O la que reformó Juan XXIII? ¿O la que reformó Pablo VI? ¿O la que le metieron mano cada quien? Entonces, es una gran confusión. Y estudiar, amados hermanos, y tener devoción a Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Particularmente yo les aconsejo rezar el Santo Rosario. Les aconsejo lo siguiente. En su casa,
destinen un lugar para un pequeño oratorio. Un cuartito, una esquinita, no sé, algún lugar donde coloquen una imagen de Nuestra Señora, de preferencia un Sagrado Corazón de Jesús, una veladora para encenderla cuando rezan, y si se puede, pues su mesita, su mantelito y su altarcito y su reclinatorio, donde haya silencio, tengan agua bendita, y de ahí recen sus oraciones de la mañana, su rosario, apartarse de amistades paganas, de amistades que van a sembrar envidias, que van a sembrar chismes, de que van a hablar de los demás. Esas amistades son tóxicas. Sepárese de ellos. Si es su hermano o su pariente, pues dígale aquí, por favor, no vengas a platicar tus cosas. Que no estamos pagando demasiado caro. O como por ejemplo, cuando van los protestantes, los testigos de Jehová a las casas, algunos católicos creen o piensan que hay que escuchar todas las torpezas que van a decir, porque hay que ser buenos, porque hay que tener caridad. No se les debe escuchar. Si queremos tener caridad con ellos, enséñenles la verdad y díganles la verdad que están mal. Si quiere ser bueno con ellos. Pero uno está escuche, que van a hablar mal de la Santísima Virgen, usted deténgalos inmediatamente. O te callas o te vas. Así como tú pides respeto, yo también pido respeto. Pero eso de estar escuchando sus blasfemias, eso no es caridad. Eso se llama, con perdón de la palabra, no tener madre. Así se llama eso. Porque a la Virgen se le respeta. Y si nosotros somos sus hijos y vamos a permitir que estén hablando mal de ella, oiga, pues, ¿qué clase de hijos somos? Y si un sacerdote lo hace, córralo. Porque no se debe permitir eso. Son blasfemias. O como las torpezas que sacó hace poco una persona ahí. Es que llegó el momento donde el católico tiene que despertar. Y no puede confiarse en, lo dice el padre, lo dice el señor obispo. Sí, qué bueno que lo diga, pero corrobore que sea cierto. Porque también Lutero era padre. También Arrio era obispo. También Judas era un apóstol. Pero, ¿y eso qué? Y también Luzbel era un ángel excelso. Sí, pero por eso hay niveles. Y ante un mandato divino, no hay autoridad que se le pueda poner enfrente. No hay nadie. Por más digno que sea, no hay nadie que pueda oponerse. Es la ley divina. No lo puedes cambiar. Pero soy el padre, pues no puedes. Entonces, amadísimos hermanos, es aquí donde hay que despertar. Ir adelante, defender nuestra fe. Y defender la fe no es ser torpe. Porque ahora resulta que el católico tiene que escuchar todas las torpezas que van a decir de la Iglesia Católica, todas las torpezas de nuestros santos. ¿Por qué las tenemos que escuchar? Tenemos que primero instruirnos y después decir la verdad, porque estamos obligados a confesar nuestra fe. No sé, don José, ¿qué piensa usted? Padre, interesante el tema, verdad que sí, del día de hoy, pero va a tocar dejar voy a hacerle una pregunta para dejarla como en expectativa, porque estamos hablando de todo lo falso que hay ahorita dentro de nuestra doctrina. Hay mucha cosa falsa, mucha doctrina falsa, muchas cosas. Y creo que entre las devociones a Nuestra Señora, la Virgen María, también creo que hay devociones falsas. ¿Es verdad, padre? Sí, hay devociones falsas. Entonces, mire, padre, hagamos una cosa. Pues dejemos eso como pendiente. Y en un próximo encuentro, su persona nos hace el favor y nos ayuda. ¿Qué hay de falso en las devociones a Nuestra Señora la Virgen María? Porque podemos estar cometiendo ese error. Y hay que decirlo, es que el profeta está para eso, padre. Nosotros estamos, el profeta, ¿cuál es la función del profeta? Predicar
anunciar y denunciar es. Anuncia y denuncia, entonces no nos podemos callar. Que bueno, que de pronto alguna persona se delica, pues ahí sí, pues el Señor en sus palabras hay veces cuando lo decía tenía que decirlo y no. Pues algunos se fueron como en el Evangelio de San Juan, allá cuando les estaba hablando de que él era el pan y que el cuerpo y que había que comérselos, y entonces muchos dijeron, no, tiene esto es muy fuerte lo que dice, y se fueron. Y el Señor no dijo, no, espérense, no se me vayan, no, espérense. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, por ahí después del versículo 50, cuando se fueron. Y a los apóstoles les dijo, bueno, ¿y ustedes se quieren ir también? No, Señor, no, pero ¿a quién vamos? ¿A dónde es que vamos a ir? Entonces, pues hay cosas que toca decirles, Padre, entonces dejemos eso pendiente sobre las falsas devociones y en un próximo encuentro. Entonces, el Padre nos ayuda. Y entonces por hoy terminamos y nos hace el favor y haga una oración ya para despedir. Pedimos una oración por Venezuela, por México, porque México también está fuertemente amenazado de ser gobernado por una dictadura. Ya nosotros nos estamos dando cuenta ahorita de lo que está pasando aquí en nuestra hermana República de Venezuela. La dictadura que para entrar entraron con el cuento de la democracia, pero mentiras, eso ya llevan 25 años que son solo fraudes. Hasta ahora es que han tratado de mostrar cómo es que se ganan unas elecciones en Venezuela. Ahora sí ya nos estamos dando cuenta cómo es que se gana unas elecciones en Venezuela. En Venezuela se gana por fraude. Colombia estamos por lo mismo, es que no estamos lejos. Aquí es lo mismo, que no nos hemos dado cuenta, pero lo mismo. Y México también está fuertemente amenazada de tener un régimen porque el sistema de gobierno que tiene son de los mismos con las mismas. Y ahorita, pues, que viene una mujer, pues que son de los mismos con las mismas. Entonces, Padre, háganos ese favor y ya despedimos en esta tarde, en este encuentro, esta oración de orar por Venezuela, orar por México y orar por Colombia, y con esa oración despedimos esta conversación, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dígnate, Señor, Dios, Rey del cielo y de la tierra, bendecir a estos hermanos. Dígnate bendecir a estos pueblos afligidos, a estas naciones que sufren y que padecen, e infunde la fe y el fuego de tu amor. Que habite en ellos la gracia, la doctrina y la recta intención. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra, así sea. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos et maneat semper. Amén. Que Dios les bendiga, amadísimos hermanos, y muchísimas gracias por recibirnos aquí, don José Miguel, en este lugar. A usted, Padre, gracias por sus palabras, por su catequesis, y nos volvemos a encontrar, si el Señor nos permite, en otra oportunidad.